Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy jueves. Un día especial para los cartagos y para los liguistas. Y bueno, hoy juega el gloriosísimo Club Sport Cartaginés contra la Liga. Y hoy tengo a dos liguistas conmigo. Valga la pena, ahorita van a ver por qué era importante tenerlos hoy. Uno es una persona que yo quiero muchísimo, que trabajé muchos años con él, es un amigo desde hace muchos años, compañero de Central de Radios, don Esteban Arone. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Randall? De verdad es un gran gusto participar como entrevistado de Matices. Uno en la vida a veces no se plantea objetivos que le va trazando el camino, y incluso varias veces participé en preguntas de Matices. Ajá. Y bueno, estar de este otro lado de verdad me un gran estímulo profesional también, y gracias a Néstor que está aquí con nosotros también. Pero Randall, de verdad es un gran gusto estar en Matices como entrevistado. Nunca lo imaginé, de verdad. Gracias, Esteban. Néstor Moreras, mi otro invitado hoy. Néstor, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenos días y muy amable por invitarnos, Randall. Hoy juega la liga contra todo el país, yo creo, ¿verdad? En realidad. Contra mi Cartago. Sí, no, hay un anhelo importante de todo el país porque gane Cartago, que tan merecido lo tiene, pero hoy no será. Sí. Ustedes saben una cosa, ¿por qué hice el programa hoy y no mañana? ¿Por qué? Sí. Porque si ganábamos los Cartagos, yo iba a andar insoportable en el programa. Y si ganaban los liguistas, ustedes iban a andar insoportables. Entonces mejor lo hice horas antes de la final. Y bueno, Néstor y Esteban son dos de los tres coautores del libro Centenario de Leyendas. Que yo lo tengo, realmente está súper chiva, y le voy a pedir a Esteban que le cuente a la gente hoy qué es Centenario de Leyendas, Esteban. Sí, Randall, de verdad, a veces lo que más cuesta más sabe es una frase que se usa mucho en el deporte también, y eso de verdad, en esto que está aquí, el otro compañero, el tercer, Francisco González, y el tercer chiflado que nos tilaron, que está escuchando y que es parte esencial también de este grupo, sabemos que la frase lo que más cuesta más sabe, de verdad se acuña totalmente a lo que nos pasó con Centenario de Leyendas. Le resumo de verdad muy rápido, Randall, el tiempo en radio también es oro. La idea fue de Néstor, y por eso estoy muy agradecido que haya sacado un tiempo para estar aquí. Él visitó una exposición literaria en Colombia. Néstor es abogado de profesión, pero le encanta escribir y leer. Creo que los tres aquí que estamos en Matiz en estos momentos nos encanta eso. Y en una exposición literaria en Colombia se dio cuenta de que en una parte deportiva, en la parte de stands digamos, de literatura deportiva, no había nadie de Costa Rica. Había algunos autores de algunos otros países centroamericanos, Uruguay, por supuesto, Chile, ni se diga, Argentina, Colombia, por supuesto, y de Costa Rica no había nada. Y en Costa Rica, Randall, se desayuna, se almuerza, se cena fútbol, y muy poca gente escribe. Entonces Néstor se vino con ese interrogante, me lo planteó a mí, así en resumidas cuentas, Randall: Aaron, ¿qué te parece hacer un libro de la liga? ¿Qué te parece vos? ¿Usted que le gusta escribir y todo eso? A mí la idea me gustó de entrada. Yo venía con necesidad de un estímulo profesional distinto, entrevistas cara a cara, Randall, salir de un escritorio lo necesitaba profesionalmente, y sinceramente la idea me encantó, pero necesitábamos como una guía. O sea, la idea estaba bien, me gustaba. La producción audiovisual, Randall, usted lo sabe, no es mi fuerte. Y pero suave, ¿cómo se conocían ustedes? Claro. Bueno, Néstor y yo salimos del mismo colegio, del Colegio Calasanz, hace ya muchos años, y ya desde ahí había una... Y los dos son liguistas. Sí, también eso influye mucho, Randall. Somos liguistas, y Néstor sabe que me encanta escribir. Ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo y siempre había cierto contacto ahí a veces de cómo estás, cómo te va, pero más allá de un contacto, muy frío, de verdad hay un profundo aprecio entre los dos. Y cuando él me planteó esa idea, Randall, de verdad de una vez, hay ideas que uno le dice y no, está bien, ahí te llamo, no, a mí eso se me quedó en la cabeza. Empecé a pensar quién nos puede asesorar, y se me vino a la mente Gaetano Pandolfo, José Antonio Pastor, Rodrigo Calvo, pesos pesados del periodismo que han escrito. Ya ahorita va a hablar Néstor, no quiero yo robar mucho micrófono,
pero es una idea que cuando él me la planteó por primera vez allá en un café en Barrio Escalante, que por cierto nos quedamos como 4 horas, de verdad, salimos de esa reunión como diciendo, no, esto de verdad tiene asidero, a ver, esto nos gusta a los dos, pero ninguno de los dos ha escrito un libro, Randall, y esto es dificilísimo, y entonces empezamos a preguntarle a los que saben, empezó a rodar esa bola de nieve y no se detuvo hasta que lo imprimimos, pero la cantidad de obstáculos, de limitaciones, de dudas que tuvimos, de peleas entre nosotros, peleas, a ver, digo yo, normales hasta cierto punto de una situación tan compleja como un libro en pandemia, ¿verdad? Pero nunca nos detuvimos, y es lo que yo puedo aportar de cómo inició un proyecto de escribir un libro, Randall, que de verdad no es nada fácil, es retador, es lindísimo, pero sí, repito, no es nada fácil. Néstor, ¿por qué cuando fuiste a esa actividad literaria en Colombia y viste que no había, digamos, literatura deportiva costarricense, por qué se te ocurrió Esteban? Bueno, él tal vez no lo recuerda, pero tuvo un proyecto por ahí sobre fútbol italiano, sobre calcio. Esteban es un gran seguidor y bueno, tiene su origen italiano por lado paterno y materno, y tuvo un proyecto muy bonito que yo seguía y vi las publicaciones que él hacía y demás, y por ahí se había generado alguna interacción previa un año antes, digamos, podría decir en el 2018, un año antes de que surgiera esta idea, que fue precisamente en el cambio de año del 2018 al 2019 en Bogotá, con ocasión de esta feria que había se llamaba Literatura y Fútbol. De alguna manera, pues lo que se me ocurrió fue explorar como el lado humano de muchos de los ídolos, la historia del equipo contada a través de los ídolos, de nuestros abuelos, de nuestros papás, los nuestros, partiendo de la base de que tal vez quizás la institución no iba a explorar esa beta, y bueno, se la propuse a Esteban, y la propuesta fue, Esteban, vamos a perseguir y a tener testimonio de cuál fue la trayectoria de nuestros ídolos. Y pues en realidad él habla de 4 horas, pero ya a los 15 minutos me había dicho que sí, ¿verdad? Sí. Entonces fue una cosa que surgió con una química muy positiva y muy bonita desde un momento muy inicial. Y nada, fue interesante porque sí, ninguno tenía experiencia. A la primera entrevista ni siquiera llevamos un fotógrafo, íbamos con el celular de Esteban, y creo que ahí caímos en cuenta de que necesitábamos... Imagínese, Randall. De verdad. Así entra nuestro tercer socio, Francisco González, que tiene una página muy, muy seguida que se llama Goles Manudos desde hace muchos años, desde hace 10 años. Y bueno, Francisco, no porque sea el contribuyente de esta obra, sino porque en realidad es así. Sus fotos son espectaculares. Hoy en día incluso adornan las paredes del Centro de Alto Rendimiento de la Liga. Son pues el 50 o el 60% de las fotografías que están en la obra. Y nada, así poco a poco fue tomando cuerpo entre los tres un proyecto que sobre la marcha fuimos nutriendo, no solo con la opinión experta de personas como Tano, como bien lo señaló Esteban, sino pues los mismos jugadores nos hacían sugerencias, los mismos ídolos nos decían, mira, hablate con fulano, mira, a tal fulanito, cuando lo tengas enfrente, preguntarle tal cosa. Entonces, tuvo una dinámica muy interesante que bueno, tuvo como gran obstáculo la pandemia, pero pues incluso en pandemia creo que fue, y lo digo en lo personal, una especie de terapia para llevar la ansiedad y el duro golpe que fue, ¿verdad?, para muchos económicamente hablando, esos primeros meses de pandemia durante el 2020. De hecho, vamos a ver, yo conozco a Esteban también en el ámbito futbolístico. A mí nunca se me olvida que andábamos en una cobertura en la final del Mundial del 2006, juntos, sí, el día de la final o de la semifinal. Esteban se volvió loco en la calle, porque jugaba su querida Italia. Pero bueno, ¿en qué consiste el libro, Esteban? Ahí estamos viendo, creo que esta es una de las fotos de la... Esa es la foto de la portada. Sí. Exacto. Sí. Centenario de leyendas. ¿En qué consiste el libro, Esteban? Cuando uno lo abre, ¿qué espera del libro? Aquí está. Claro. Sí, Randall es un hijo de papel. Vea, el libro y la consulta también me parece muy, muy atinada, Randall, para hablar de la parte periodística que tiene, que
somos 3 coautores, no sé quién aparece por ahí, Argenis Fernández, bueno, hay una gran cantidad de fotos, de verdad, para la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live y que lo quiera adquirir. Un fotógrafo, un abogado que escribe de lujo y un periodista. Y Randall, yo lo que digo es que este libro recoge testimonios de figuras, de pasajes imborrables en la historia del liguismo, que tal vez la gente no conoce muy a fondo. Y voy a ser muy concreto en ejemplos que tal vez así uno queda más claro. Un jugador que en estos momentos es pues, muy mediático, Giancarlo El Pipo González, capitán de la liga cuando no está Brian Reed. Bueno, a cada uno de estos jugadores que seleccionamos con la venia de don Gaetano Pandolfo, de gente que sabe, de gente que nos dio, fuimos cara a cara. O sea, el principal valor es que fueron entrevistas cara a cara, Randall, presenciales en su mayoría, evidentemente con los jugadores o con glorias que están bajo tierra, pues hablamos con familiares o con jugadores o con gente que compartió con ellos, pero el principal valor, Randall, es que son entrevistas cara a cara, personales, no al calor de un partido, cuando un jugador va saliendo y tiene 25 micrófonos enfrente y le preguntan que, por qué perdió su equipo, qué puede decir con profundidad. Entonces, me refiero al ejemplo de Giancarlo González, que aquí lo vemos en la imagen. Él nos recibió en su casa de habitación 2 horas y me río un poco ahí porque en esto recordará cómo nos pusimos de acuerdo en una tarde de esas de tráfico imborrable, y nos dijo que nos quería atender sin ni siquiera saber quiénes éramos. Entonces estuvimos en la casa de él, como estuvimos 2 horas con un montón de figuras. Y, por ejemplo, bueno, la gente quizá no sabe que él a los 17 años tuvo una lesión de talón de Aquiles que casi lo obliga a abandonar su carrera sin ni siquiera haberla empezado. Entonces, en ese momento, y no voy a contar mucho para que lo puedan leer, pues la liga le ofreció toda una serie de condiciones en cuanto a no solo dinero, sino recuperación de su talón de Aquiles, una lesión tan seria que lo obligó incluso a abandonar el sueño de participar en el Mundial de su categoría cuando tenía esa edad. Y bueno, por eso él es tan liguista, no es que tampoco eso bajó del cielo. Doy ese ejemplo porque es un jugador mediático, pero así como él, estuvimos con N cantidad de jugadores cara a cara. Ronald es el principal valor periodístico, tal vez cara a cara, así reposados, hablando con ellos, escuchando anécdotas. Hay golpes periodísticos muy fuertes que ahora más tarde pues quisiera decirle, y le soy sincero y no estoy de verdad mintiendo, Ronald, apliqué todo lo que he aprendido en mi vida profesional, y algo de matices hay, de verdad, en lo que estuvimos cara a cara con cada jugador. Néstor no me deja mentir, nos llevamos semejante regañada de Joseph Miso porque llegamos 4 minutos tarde a una entrevista que nos pactó para las 10 de la mañana, nunca se me olvida. Y bueno, también está la parte jocosa que lo que era profesional de semejante magnitud también conlleva, ¿verdad? Entonces, así como mencionaba con Giancarlo González, estuvimos otras 2 horas y media con Joseph Miso escuchando todas sus historias de por qué es tan liguista, de por qué tal vez se sacrificaba jugando lesionado cuando no había tantos centros de alto rendimiento, ni tanta terapia, ni tanta nutrición, etcétera. Ese es tal vez lo que la gente se puede encontrar, vivencias, anécdotas, pasajes, pero no un chorreo de datos. En esto Néstor ha sido muy, muy claro que no es un chorreo de datos ni de estadísticas, no, son vivencias. Es haber conversado con las personas y yo sí quiero ser muy enfático que con 2 pasiones muy fuertes, de la mía que es el periodismo y el liguismo también, eso influyó mucho. Pero les soy sincero, Randall, más el periodismo, que fue un gran gusto poder conversar con alguien 2 horas y poder preguntarle de todo, sabiendo que a veces un jugador hasta agradece eso, Randall, eso sí nos lo llevamos, porque a veces un jugador en el calor de un partido, a lo loco, Randall, a veces se le salen declaraciones que incluso uno tiene que comprender que quizá no quiso decir eso, pero ya reposado en un restaurante, en una casa, en un jardín, en un bar, te puede decir con mayor profundidad por qué vivió tal o cual pasaje en un momento determinado de su vida. Claro, y Néstor, ¿cómo escogieron a las leyendas? Porque, digo, supongo que no debe ser fácil ponerse de acuerdo. Fue muy difícil, de hecho, porque teníamos visiones distintas también, y ahí quizás empezaron los primeros chispazos creativos, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero ahí existió una intervención muy oportuna que fue la de Tano, la de don Gaetano Pandolfo, que o sea, llegamos, Esteban con una propuesta, yo con otra, y de ambas, Tano básicamente nos hizo sugerencia de cuáles dejar y cuáles pues no incluir. Porque no les voy a pedir los nombres que estaban y no salieron, por supuesto. Pero sí. lo que quiero saber es cuántos habían diferentes. Como digas, bueno, es que yo tenía 10, que Esteban no, y al final dejamos afuera 15, ¿a cuántos incluyeron? A cada uno se le pudieron haber quedado una decena, básicamente, de jugadores, cuidado, sino un poquito más, porque, digamos, en tamaño y tal, desde un principio pensamos que tenía que ser una 30 de jugadores lo que teníamos que entrevistar. Y la dificultad también era
balancearlo en épocas. O sea, pues evidentemente Esteban y a mí hubiéramos hecho un libro casi que de jugadores de los 90s, ¿verdad? Los que fueron nuestros ídolos, los 80s, pero pues evidentemente aquí también había que darle espacio a las grandes leyendas del equipo, a los de los 60s, a los de los 50s, y bueno, por eso hoy en día en el libro están el don Carlos Alvarado, el Aguilucho, está Errol Daniels, está el ídolo de mi papá y de mis tíos, que es Zurdo Jiménez, está Álvaro Solano, Oscar Ramírez, que es mi entrevista favorita, y la recordaré por siempre, es increíble lo que fue. Tenemos, pues, por supuesto, a los de los 90s, tenemos al Chunche. Néstor, espérate un segundo, ahorita seguimos con los 90s, pero ¿por qué tu entrevista favorita es con el Macho? Por la dificultad, porque fue sumamente difícil. Lo perseguimos hubo 2 entrevistas muy difíciles y muy lindas, la de Pinto, la de Jorge Luis Pinto y la del Macho. La del Macho, a Macho lo perseguimos durante meses, tenemos una relación de parentesco lejana, y bueno, con ocasión de ella, pues traté de contactarlo, pero pues él se mantenía muy hermético en su finca, en Ojancha. Ya había pasado 18 meses desde el Mundial y él mantenía un hermetismo absoluto. Y literalmente lo que tuvimos que hacer con la ayuda de un hermano mío fue atravesarle un pick-up, el pick-up de mi hermano, en una trocha en Ojancha, así en una bajada de barro. Él pensó que lo íbamos a secuestrar o a asaltar, no sé, creo que se bajó un poco temeroso y ya donde nos vio como que se calmó, igual nos dijo un par de epítetos bien merecidos por el susto que le pegamos. Y después de eso, pues comenzó la primera parte de la entrevista que inició en la Mudmani de Ojancha y terminó en su casa, luego de que vio que pues realmente no perseguíamos temas que tal vez para él eran incómodos o recientes, sino estrictamente hablar de su etapa, primero como jugador, como el gran jugador que fue para la liga, y la segunda, que es pues, su etapa como entrenador, siendo el entrenador que más campeonato le ha dado al equipo, ¿verdad? Es un hombre... Es un tótem del liguismo, evidentemente, pero pues es una persona que también, para entrevistarlo, sin ser yo periodista, siendo nada más abogado, litigante y acostumbrado a interrogar testigos en un juicio, pero no personas normales en un ámbito de calidez, ¿verdad? Fue una entrevista simpaticísima porque en realidad fue un monólogo. Oscar tenía, creo que, represado una cantidad de cosas que quería decir y fue 3 horas, casi que sin intervención de ninguno de nosotros, en las que él hizo una narración lindísima desde sus inicios, con casi 17, 18 años con la liga, gracias a Ángel San Casimiro, hasta sus últimos, digamos, destellos, no solo como entrenador, sino como un jugador, y por ahí sus temas con Iván Raz en su momento y demás, pero Oscar es un hombre que hay personas que desarrollan el talento del fútbol, que nacen con el talento del fútbol. Oscar Ramírez es fútbol, es una persona que cuando se sienta a hablar de fútbol es como un ingeniero civil hablando de planos, o sea, habla con el mismo rigor y la misma pasión, pero con una serenidad que mantiene, digamos, durante horas. Entonces es realmente muy bonito escucharlo y bueno, si la leen se darán cuenta porque es una de las favoritas de los autores, sí señor. Ok, te interrumpí para hablar de lo de Oscar Ramírez, pero perdón, me decías que hay un balance entre los ídolos de tus papás y tus tíos, el Zurdo Jiménez, Carlos Alvarado, Álvaro Solano, que yo me acuerdo verlo en los últimos años jugando, Alejandro González, que también me acuerdo verlo jugando en los últimos años, y después se vienen los jugadores de los 90s, el Chunche, por ejemplo. El Chunche, Javier Delgado, Ricardo Chacón. Alexis Rojas, que fue la primera entrevista y bueno, es el personaje favorito de Esteban, entonces le vamos a dar a Esteban, si te parece, esta intervención, porque creo que no me perdonaría que sea yo el que hable de su ídolo de toda la vida. El Superman Rojas, Esteban. Sí, no, entre muchos otros. Yo sí quería tal vez agregar algo, Randall, que Néstor, le agradezco que en ese primer encuentro que tuvimos, que sí, de verdad, duramos 4 horas hablando, pero en los primeros 15 minutos ya yo le había aceptado la propuesta, que yo, sí, Randall, influye mucho que yo sea liguista y todo eso, pero yo soy mucho más periodista que liguista, y yo le agradezco mucho y a Néstor, y tengo que enfatizar eso también en el libro que se van a encontrar, que este libro no es algo hecho por la junta directiva de la liga, es de 3 aficionados,
independientes que por amor a su profesión sobre todo, y por el equipo también, les decidieron escribir un libro, ¿verdad? Y entonces Néstor me aceptó, Randall, que en cada entrevista que íbamos a tener, sí, perfecto, yo feliz de encontrarme a Miso, a Alexis Rojas, etcétera, pero siempre iba a haber preguntas incómodas. Es decir, esto no es un pasquín de relaciones públicas de los jugadores, a cada uno que estuvo se le preguntó, se le dejó hablar, pero también hubo preguntas complicadas y complejas. Y doy ejemplos, me parece que cuando uno habla de esto tiene que dar ejemplos. Una de las figuras porque el libro tiene críticas, Randall, también, tiene críticas y muy sanas, y eso a uno lo estimula mucho porque no son, de verdad no son destructivas, hay muy pocas, más allá de que el ambiente del fútbol a veces es muy nocivo. Un ejemplo, estuvo en materia de debates si Jonathan McDonald estaba o no en este libro, y decidimos los tres que sí, en conjunto. Goleador histórico, alegrías y tristezas, es muy difícil que alguien alcance la cifra de goles que él anotó en la liga, quizá errores también, y estuvimos cara a cara con él, pero se le preguntó lo complejo también. ¿Pasa usted? ¿Por qué usted pierde la cabeza de esa manera, Jonathan? Cuando, y Néstor no me deja mentir, que incluso íbamos ahí los tres, bueno, que no responderá, se enojará o no, pero yo soy periodista, Randall, entonces se le preguntó eso a él, se le preguntó, bueno, pero ¿por qué tantos errores en momentos tan determinantes? Y también antes nos contó cosas que él hizo por su liga, y digo por su liga porque sigue siendo liguista, juegue donde juegue, parece que va para San Carlos, ahí le doy una medio noticia, Randall, pero bueno, descubrimos cosas que él hizo por la liga, pero también se le preguntaron cosas complejas, como a Luis Marín, cuando nos atendió allá en San Carlos, cuando era entrenador, y se le preguntó también, bueno, Luis, ¿usted no cree que tal vez ya su retiro fue un poco lejano, ya había demasiados errores, penales innecesarios? Pero también, ¿cuál fue su clave para ser el jugador con más títulos en la liga, que tiene 9, él es el jugador con más títulos ganados? Entonces eso es muy importante. Antes, me desvié un momentito, pero sí quería dejar eso muy claro, Randall, que el libro es independiente a algo de junta directiva de la liga, aunque nos dieron cierto apoyo, creímos que iba a ser un poco más, pero nos apoyaron. Pero es obra independiente y tiene un fuerte valor periodístico en el sentido de que se les preguntó lo incómodo. Ahí viene lo malo, lo bueno, lo feo, lo triste, lo alegre. Y sí, Randall, como usted estaba mencionando, perdón, pero sí quería que eso quedara pues bien enfatizado. Y luego vinieron ya los 90s, que quizá esa selección fue un poco más fácil porque ya era la temporada de nosotros. Entonces ahí están un Alexis Rojas, un Ricardo Chacón, un Javier Delgado, un Austin Berry. Y repito, el valor periodístico quizá principal, Randall, es haberlos tenido cara a cara a todos y haberles explicado la idea, y ellos al saber que era algo más reposado, más tranquilo, la verdad hasta la aceptaban bien, ¿verdad? Y sí, les soy sincero, Randall, muy pocos se molestaron cuando había, o sinceramente casi que ninguno, cuando había preguntas incómodas, Randall, que eso sí, yo lo quise dejar claro desde un principio, que no iba a ser como una oda a cada uno de los que visitábamos, ¿verdad? Repito, soy liguista, pero soy más periodista que liguista, y ese es un valor que tiene también el libro, que viene la parte incómoda también reflejada, y que muchas cosas de verdad nosotros ni siquiera las sabíamos. Uno se documenta para una entrevista, Randall, pero a veces el entrevistado te está diciendo cosas, y Néstor está aquí también con nosotros, de que uno se quedaba frío de cosas que hicieron por el equipo, tanto buenas como hasta no tan buenas. Claro, de hecho, ¿quién se enojó, Esteban? Dijiste que casi ninguno. Sí, casi ninguno. Vea, no, en algunas partes recuerdo de pues, Joseph Miso, que tal vez la salida del equipo no fue de la mejor manera, o se estaba creyendo que él estaba hasta fingiendo una lesión cuando no era así. Tuvo un problema muy serio, diciendo la palabra que todo el mundo entiende, en un muslo. A ver, entonces fue una lesión que se le complicó mucho, y la salida de él no fue en los mejores términos, incluso después el partido de despedida se complicó, cosas de ese tipo, y uno en esa parte, Randall, sabe cuando como periodista puede insistir un poco, pero si ya hay una negativa, tal vez hablar en un determinado momento, uno ya tal vez tiene que medir en cuánto quiere seguir siendo incisivo, y no, tal vez no se molestó, sí, en una parte tal vez un poco, pero sí, amargos momentos se les recordó también, ¿verdad? Pero yo no iba a ir a estas entrevistas solamente a hablar de las bellezas, ¿no? Y les soy sincero, en esa de Jonathan McDonald creímos que se iba a molestar, y fue todo lo contrario. O sea, ese jugador que a veces se ve ahí explotando en la cancha es otra persona en una entrevista reposada, otra persona totalmente. Y bueno, si está en su libro fue porque se lo ganó, con sus cosas buenas y malas también. Pero sí, hubo algunos casos en los que tal vez esperaban solo preguntas bellas, preguntas hermosas, qué tal gol, qué tal jugada, no, hubo sus preguntas incómodas también, pero sí recalco que el valor y esa palabra la uso mucho, Néstor, es algo vivencial, o sea, vivencias de ellos, secretos de camerino, que en algunos casos los revelaron, y bueno, uno los valoró, y luego eso sí, Randall, sentarse a redactar todo eso que llevábamos, ¿verdad? Es que no fue nada fácil, digamos, unas entrevistas de estas, era un domingo metidos ahí persiguiendo a Jorge Luis Pinto, bueno, pero ahora sí, ya nos habló 3 horas, ahora sí, siéntese a redactar, a que lo revise el filólogo,
a que le quite palabras, a que le baje la fuerza a titulares, Randall, porque esto está dividido en capítulos y a veces había titulares en los que los editores nos decían, no, está bien, yo sé que ustedes están emocionados, pero bájenle porque tampoco son premios Nobel ellos, ¿verdad? Entonces hubo ahí que tener cierto rigor también con un equipo de editores que nos agregaron toda la ayuda. Claro, de hecho, en esa labor de reporteo, Esteban, es decir, contactar a las personas para que les dieran las entrevistas, ¿cómo lo hicieron? Porque no debe ser fácil así, un momento, mira, es que estoy estudiando un libro, ¿me puedes recibir? Debe ser complicado. Aquí voy yo un poquito, pero después Néstor aporta mucho. Así, esa parte quizá me tocó, vea, zapatero a tus zapatos. Esas son frases de Néstor que de verdad calaron muy hondo y siempre las aplicamos. Yo soy periodista, escribir un libro, Randall, y ojalá usted de verdad pueda hacer uno porque recuerdo cómo usted escribe y hago este paréntesis porque apliqué todo lo que he aprendido en mi vida, Randall, profesional, y he tenido excelentes compañeros, excelentes jefes, quizá más que lo que aprendí en la universidad, de verdad. Entonces, escribir un libro no es nada fácil, se necesita mucho de la parte legal, de autorización de fotos, de verdad, de que las fotos que estén publicadas, de dónde salen, si son de un jugador, tiene que tener el permiso. Entonces, en esa parte legal, de Néstor es abogado, entonces en esa parte él fue clave para que no hubiera errores después de un libro publicado y una demanda. Ahí, esta foto, ¿qué está haciendo ahí? Ok, perfecto, esa parte de él. Lo de contactar a los jugadores, Randall, fue dificilísimo, pero es que uno a veces se convierte en esto un necio, Randall, necio no, sino obsesivo un poco, perro de traba. Vea, Jorge Luis Pinto, por lo menos lo llamamos unas 35 veces al teléfono celular, hasta que evidentemente nos tiró el teléfono, me tiró el teléfono y conseguir el número de Jorge Luis Pinto, dice, uno no dice cómo, pero lo consiguió. Entonces uno de los tres del libro, el tercero, el fotógrafo, dice, lo encuentra en un hotel y ya se le enfrenta así como Néstor lo hizo, como el Macho Ramírez, y le explica, bueno, estamos haciendo un libro de la liga, ¿no? Por favor, nos da un minutito. Entonces, ok, está bien, ya. Los veo en tal hotel y les voy a dar 20 minutos. Y cuando ya llegamos, explicamos la idea, enseñamos algunas fotos de lo que ya llevábamos hecho. Bueno, está bien, nos quedamos 2 horas y media, a veces casi 3 con cada uno de ellos. No fue fácil, Randall, sí, no fue fácil, digamos. Y creo que en eso el hecho de la era del WhatsApp ayuda un poco. Y Randall, usted es de la vieja guardia, aprendí mucho usted en eso. O sea, tal vez haces una llamada a un jugador que está fuera del país, soy Esteban Arone, sí, mucho gusto, bla, te tira el teléfono. En cambio, el WhatsApp te permite eso. La mayoría fueron así, escribiendo, no mucho. Uno tiene que ser sintético en eso. Soy Esteban Arone, junto a Néstor Morera, Francisco González, estamos redactando un libro. Y bueno, ya uno ve que ven el mensaje. Y en la mayoría de los casos sí le tengo que decir, Randall, que le responden a uno. Sí, así fue con casi todo, de verdad. Ah, claro que sí, más bien gracias por tomarme en cuenta. Un Álvaro Solano diciéndole a uno, gracias por tomarme en cuenta. Imagínense, con todo lo que logró. Entonces ya, ahora sí. Ok, Álvaro, nos vemos en tal centro comercial, ya se está riendo Néstor, nos vemos en tal centro comercial a la 1 de la tarde un viernes y vamos para allá. Y sí, con preguntas incómodas, eso sí lo recalco, pero también que ellos hablaran, sobre todo que ellos hablaran y sí, la labor de contactarlos en algunos casos fue muy difícil, Randall, muy difícil. No me extiendo mucho en esto, pero el libro tiene 3 golpes periodísticos muy fuertes. Jorge Luis Pinto, haber hablado con él casi 2 horas en un hotel, 2 horas y media, después de intentar ubicarlo N cantidad de veces, hasta se nos ocurrió de verdad ir a Colombia, que nuestras familias no estén escuchando mucho esto, se nos ocurrió hasta ir a Colombia, pero Randall, evidentemente son como esas ideas que se le vienen a uno en el fragor de un sí. Pues ya uno se da cuenta que es muy difícil, ¿verdad? Fuera uno a Colombia y no la atiende, entonces, ok, esa es muy fuerte. La de Oscar Ramírez es muy fuerte porque él no quiere hablar casi nunca y lo logramos y fue una entrevista muy larga. Y una con Froilán Ledesma que esa sí fue, un caos periodístico, porque Froilán Ledesma, lo que él logró con la liga, de verdad fue histórico, no solo en materia de goles, sino también en lo que le dejó económicamente. Y yo quería tenerlo con los 3, porque los 3 participamos en cada entrevista. Yo quería tenerlo. Digo yo, exacto, ¿cómo lo consigo? Bueno, ahí ya la manera puede durar todo el programa y no quiero extenderme mucho. Randall, nos hicimos amigos de los guardas del estadio, del señor de la caseta de seguridad cerca del estadio, y entonces en una ocasión yo recibo una llamada de Froilán está aquí, Arone, Froilán está aquí en el estadio, él viene a veces y nunca avisa ni nada, y cuando yo recibo esa llamada, Randall, salgo espantado para el Morera Soto y pude entrevistarlo, que le soy sincero, hablé 9 minutos con él, no me dio mucho tiempo, pero pude tenerlo cara a cara, y ahí en el libro están entrevistas que no son fragmentos que él ha dado declaraciones a medios de comunicación hace años, ¿no? Pude tenerlo cara a cara, por la premura del tiempo no pude avisarle a mis compañeros, entonces me fui disparado al Morera Soto y ahí me atendió 10 minutos, ahí en medio de gente, de recepcionistas, de gente que vende helados y llegaba a saludarlo. Pude preguntarle algunas cosas, quise preguntarle más, no pude.
no es un entrevistado fácil que le hable a uno. Pero lo pudimos tener. Entonces, hay golpes periodísticos muy fuertes, Randall, en el libro, pero sí, yo le entiendo la pregunta. La labor de contactarlos fue dura, fue dificilísima y siempre fue en conjunto de los tres. En algunos casos, tal vez no pudimos avisar e ir los tres a hacer las entrevistas porque una persona como Froilán Ledesma, y usted me entenderá tal vez esa parte, Randall, o te atiende ahí o no te atiende nunca, porque nadie sabe dónde vive, nadie sabe dónde está, nadie sabe un poco a qué se dedica, pero lo pudimos tener con fotos y demás. Y en este momento fue tan difícil, Randall, que lo estamos buscando para regalarle un libro y no lo hemos encontrado. Entonces, tiene muchas cosas así, de verdad muy fuertes en el sentido de búsqueda incesante de información. Como le digo, en un momento exploramos la posibilidad, sabiendo los tres que no lo íbamos a concretar, de ir a Colombia a entrevistar a Pinto, pero luego ya nos calmamos. Hay jugadores ancla, ¿verdad? Hay jugadores ancla que te permiten contactar a los demás. Entonces terminábamos una entrevista y le decíamos, vieras que estamos buscando a fulanito, ¿a usted no se le ocurre cómo podría? Claro, y entonces ya daban un teléfono. Fue así, ¿verdad? Muchos nos ayudaron a contactar a otros. Hubo agentes deportivos que también nos ayudaron, otros periodistas que también nos colaboraron. En fin, o sea, la dificultad mayor era que nos presentábamos y éramos de 3X, ¿verdad? O sea, hubo varios que nos decían, bueno, ¿y de qué medio son? Y nosotros, no, pues de ningún medio, somos tres particulares. El que más sonaba y suena, pues por supuesto es Esteban, por su vinculación a la radio y demás, pero de ahí en fuera, digamos, había siempre como una primera reacción de extrañeza de por qué tres personas particulares lo llamábamos, pero creo que más bien eso a la postre facilitó que las personas, los entrevistados se abrieran más y lográsemos ese cometido de penetrar, digamos, en ese componente humano que era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Poder contarle a los aficionados de una gran leyenda que se fue a hacer una prueba con la liga en la tarde, luego de pocas horas antes haber enterrado a un hermano. Otra gran leyenda que pues tenía un problema hepático y pensó que su carrera se iba a truncar y la liga le ayudó y bueno, llegó a ser un gran ídolo que hoy incluso le da nombre a una gradería del estadio. Y también pues la cara dura, digamos, de muchos ídolos que cuentan, digamos, su amor al equipo y tal, pero como también muchas veces la institución fue dura, ¿verdad? Y fue ingrata, si se quiere, con varios de ellos, y esa es la parte en la que no fuimos complacientes. Un Errol Daniels que, por ejemplo, trunca su carrera por una lesión en un partido contra Barrio México, y bueno, que termina yéndose del país, haciendo una vida en Nueva York, en Estados Unidos, de manera muy prematura por un equipo que tal vez pudo haberse portado mucho mejor con él. Y bueno, así como él, hay varias historias en ese sentido. Hoy en día creo que la liga ha hecho un esfuerzo interesante por recuperar y atraer a la memoria colectiva muchos de estos ídolos, pero lo cierto del caso es que durante muchos años los mantuvo quizás muy al margen y como una figura decorativa, y realmente son personas que bueno, le han aportado a la historia del equipo, que pues al final del día es un mosaico de historias humanas, ¿verdad? Y merecen un reconocimiento importante, y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Cuando uno escribe un libro o hace cualquier producción audiovisual, como sea, tiene que definir algunas cosas de forma a las que los abogados tampoco están muy acostumbrados y los periodistas tampoco estamos muy acostumbrados. Que tiene que ver con, ok, yo voy a hacer el libro, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en un papel más económico para que baje el costo y sea más barato y sea más accesible? ¿O querés hacer una versión de lujo? ¿Lo querés hacer en un papel donde resalten las fotos? Pero o sea, esas son decisiones que normalmente no nos pasan por la cabeza cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Porque somos muy creativos en general, pero a la hora de poner eso en papel nos cuesta un segundo. ¿Cómo pasó esa decisión? Porque me parece que es parte de las dificultades, como el tema de los derechos de autor, los derechos de imagen, el tema de las negociaciones con los editoriales y la definición de qué tamaño es el libro, cómo se imprime, eso no sube los costos, no nos sube los costos. ¿Cómo tomaron estas decisiones, Esteban? Sí, Randall, vea, esa fue una de las principales barreras, obstáculos, decisiones mancomunadas que tuvimos y bueno, que también de estirar y aflojar la billetera, ¿verdad, Randall? Esto se dio
En el 2019 empezó, la producción fue muy, muy extensa, pero esa duda nos empezaba a saltar porque ya nos empezaban a decir quienes nos ayudaron en esto, por ejemplo, don Gaetano Pandolfo y otras personas, bueno, ok, vayan teniendo todo eso en la casa, pues ¿a dónde lo imprimen? Esto no es nada barato. Sí, no, y voy a decir una cosa como amigo de Esteban. Sí, señor. Y es como amigo en serio. Y si hay alguien al que le cuesta aflojar la billetera, es a don Esteban. Oigan, Néstor. Yo no lo quería decir, pero bueno. Yo lo dije, tengo 20 años de conocerlo. Invité a algo en estos 3 años. Francisco un boli en 20 años, un boli le invitó una vez. Francisco y yo le decíamos canguro porque no le llegaban las manos a la bolsa. Entonces, sí. Fue parte del tema, pero seguí con tales, Esteban. Perdón, Esteban, tuvieron que tocarse la billetera, contanos. Sí, Randall, fue muy difícil porque yo quería ser muy meticuloso de que todo un proyecto tan costoso, porque una diferencia es escribir un libro que mi escritora favorita, Isabel Allende, bueno, ella se encierra, una especie de cabaña que tiene y escribe y punto. Pero no, esto fue ir a entrevistar a un montón de personas, a casi 150, y luego venir a redactarlo. Entonces hubo que hacer muchos viajes. Entonces yo decía, no, el producto final no puede ser en algo impreso que no se vea bien, que sea casi que papel periódico, y Randall hubo como N cantidad de opciones, una que no queríamos ninguno de los tres, pero después, cuando se dio la pandemia, recalco mucho la pandemia, porque la pandemia frenó mucho esto y a todo el mundo, pero es que esto se dio en contexto de pandemia, entonces había que abaratar costos, y una posibilidad que se exploró fue mandarlo a imprimir a China, pero no queríamos ninguno de los tres, pero los tres sabíamos que era lo que más nos convenía, pero ninguno de los tres quería hacerlo. Y mandarlo a imprimir a China era 3 meses para allá, 3 meses para acá, con el riesgo de que si venían libros con algún error, un punto gráfico, por ejemplo, que en la foto de Luis Diego Arnaez salga el entrecomillado de Mauricio Montero, devuélvalo a China. 3 meses para allá, 3 meses para acá, sí era mucho más barato, pero entonces luchamos, y bueno, se nos dio la ayuda de la empresa Masterlito, que es una de las, si no de las 2 o las 3 mejores del país en materia de impresión, que nos ayudaron, nos sostuvieron, nos llamaron muchas veces, vean señores, no aflojen en eso, yo sé que está difícil, pero no aflojen en la idea, aquí vengan, los ayudamos, negociamos, la palabra también influye, y la pandemia también los afectó a ellos, entonces estaban detrás de nosotros, pero no por el hecho de que imprimieran para nosotros darle beneficio a ellos económicos, mira que no nos sentimos tan así en esto, que usted también ahí puede aportar, porque nos ayudaron mucho en que, ok, esta foto está preciosa, pero está cortada la cara, háganlo para acá. Pero sí, Randall, fue muy difícil porque no queríamos que un producto de tanto trabajo que nos costó fuese impreso en mala calidad. Y sí, le digo sinceramente, había opciones que se estaban valorando fuera del país para abaratar costos, pero al final de cuentas, el esfuerzo que incluso nosotros económicamente pusimos en nuestro momento, y patrocinadores que poquísimos, pero que no nos abandonaron, y también el aporte de Masterlito, que ahí fue donde se dio la impresión final, nos dieron. Y sí, Randall, hubo muchas decisiones que nosotros no sabíamos. Ahora sí, hay una idea ahí que yo tengo, no me voy a desviar mucho de un segundo libro, pero sabemos que será más fácil, y si Néstor quiere y si el otro compañero también, pero nosotros no sabíamos de que una impresión era tan difícil, y después ya la parte final, Randa, cuando ya se da el manda a imprimir, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, antes de que eso se dé, son 7 llamadas de que, ok, Esteban, nos vamos ya, pero esta foto está así, ¿qué deciden ustedes? Entonces, a veces yo era más en eso, yo era menos tecnológico, que yo sé que la tecnología tiene que imperar en la vida de la gente, entonces yo prefería ir allá a la impresora, ir a reunirme allá con el que iba a tener la decisión de imprimir, y sí, Randall, le dieron a uno consejos buenísimos de que esto pueda quedar mejor de como nosotros lo llevábamos, pero esa fue una de las decisiones más duras, ya cuando está todo listo, ¿a dónde se imprime esto? Tomando en cuenta los costos que tiene, ¿verdad? Sí. Esteban, Néstor, permítanme ir a una pausa comercial. Es la única que vamos a tener hoy. Nos quedan 8 minutos de programa, así es que permítanme un instante y ya regresamos. Regresamos con matices. Esteban Arone, Néstor Morera, nos acompaña, coautores de Centenario de Leyendas, hoy que es la final entre la Liga y Cartaginés.
¿Cómo ha recibido Néstor y Esteban el liguismo, este libro, y cuándo se terminó finalmente? Bueno, el liguismo lo recibió, digamos, cuando salió, que ya tiene su añito y resto, ¿verdad, Esteban? Año y su 3 año meses. 4 meses, digamos, Sí. por ahí, sí. Nos llamó mucho la atención que las primeras en comprar el libro de manera intensiva fueron mujeres. Mujeres, digamos, de todas edades, porque muchas eran como para un regalo, para el papá, para el marido, para la pareja, lo que fuera, y muchos eran pues para ellas mismas. Nosotros pues nunca tuvimos como una estrategia de mercadeo ni nada por el estilo, esto era puro corazón, pura pasión, y realmente tampoco hicimos como una publicidad, no teníamos los medios para hacer una publicidad como dirigida, organizada, ni mucho menos. Hemos recibido muy buenos comentarios. La página, porque en su momento esto también tuvo una versión en digital que mantuvimos especialmente durante la época de pandemia, y el perfil en redes sociales pues creció, digamos, de manera exponencial en pocos meses también, luego de la publicación. Siguen todos los días, digamos, sumándose seguidores también a la página, y comentarios, pues la verdad, muy bonitos de muchas personas, incluso de otras páginas de liguismo, de personas que hacen trabajo muy interesante y desinteresado, desde un Luis Enrique Bolaños, ¿verdad, Esteban? Hasta Sí. un Hansel, ¿verdad? Gente que anda haciendo trabajo de recopilación de fotos, de datos, que mantiene páginas en redes sociales. Son bastantes. La comunidad, digamos, divulgativa de la liga, por decirlo de alguna forma, es bastante grande. Y bueno, digamos, también pasamos por sus escrutinios, y creo que lo hicimos de manera no solo airada, sino bastante bien. Entonces, pues ahí nos quedan todavía algunos poquitos para la venta de un total de 1000 ejemplares que fue este tiraje. Todavía pues nos pueden contactar si gustan tener alguno. Realmente pues es una obra muy bonita desde todo punto de vista, hasta estéticamente hablando, como bien se mencionaba por parte de Esteban. Entonces pues nada, no es un libro para una lectura pesada, es un libro que se lee casi de corrido, fácil, tienen fotos muy lindas, está hecho para aficionados, para todo tipo de aficionados, desde un niño que quiera saber la historia del equipo hasta un adulto mayor. Esto es para todo público, lo único que se necesita es tener interés por la historia del equipo contada a través de la versión de sus protagonistas. Yo, Randall, quería aportar un poco que a uno le da mucha satisfacción que de verdad las críticas han sido muy positivas. O sea, pudo quedar mejor, sí, claro que pudo quedar mejor, pero ya estábamos de verdad saturados del tema y ya queríamos terminar de esto, porque el fútbol también es muy emotivo, Randall es muy pasional, hemos recibido, porque también esto se dio en momentos en que la liga no ganaba títulos, y esto es muy pasional. Entonces a nosotros nos decían, ¿para qué hacen un libro? Necesitamos que contraten a tal jugador o a tal otro, que no vendan a Marcel, cosas de ese tipo, Randall. Y nosotros ya explicando, no, nosotros no somos de la junta directiva, somos 3 aficionados, y etcétera. Entonces hubo que sufrir mucho palo también por el hecho de que el fútbol es muy emotivo, es muy visceral, y ahí incluyo a liguistas, a sapricistas, a heredianos, y de verdad lo digo, no meto la visión de Cartago tanto en eso, pero a veces hay aficiones que toman el fútbol mucho por otro lado, que no va. Y entonces escribiendo un libro y uno ofreciéndolo a la venta, cuando la liga se le va a un campeonato, ¿verdad? Y imagínense lo que le dicen a uno. Pero luego ya explicando, la gente entiende y demás. Y a uno le da mucha satisfacción al que hay aficionados de Saprissa que lo han comprado, de verdad, y heredianos y Cartagos también, o gente que no le gusta mucho el fútbol y que quiere leer. Y yo lo digo así, Randall, si a mí alguien me ofrece una historia, aunque iba más porque me gusta leer, de la historia del Tuma Martínez o de un jugador del Deportivo Saprissa, Evaristo Coronado, y a mí me gustaría leerla. Entonces hemos topado con sapricistas que se identifican con cosas de Mauricio Montero se me iba a esa parte, ¿no? De las mujeres también. El libro nos recomendaron ir más allá, o sea, vayan más allá. Entonces le dimos voz al equipo femenino de la liga. Ahí está Shirley Cruz, de verdad, una liguista que a veces se pregunta por qué es tan liguista. Bueno, ahí en el libro viene. Le dimos voz a los amputados. La liga tiene un equipo de amputados que de verdad verlos entrenar, verlos jugar a uno, lo alienta a seguir adelante cuando uno a veces se queja de algo, y estos muchachos que a veces no tienen una pierna o un brazo, y Dios mío, Esas del CAR. exactamente, sí.
el carro por dentro. Entonces hay mucho de historia humana, Randall, y también de risas. Le pongo un rápido ejemplo. O sea, ¿sabe usted que Alexis Rojas tuvo la camisa de Gianluca Pagliuca, aquel portero italiano? Bueno, ¿qué pasó con esa camisa? El hombre la rifó y ahí seguirá. Entonces, ese fue un partido que perdimos 1-0 o ganamos 1-0, no me acuerdo. Pero... fue un amistoso, sí. Sí, fue un amistoso a la selección nacional. Exacto, perdimos 1-0 y todo el mundo buscó la camisa de Roberto Bayo. Alexis Rojas tuvo la de Gianluca Pagliuca. Exacto, y luego le preguntamos de qué pasó con esa camisa, por qué usted jugaba con esa camisa. Me refiero a eso, no es tan importante, Ronald, pero también tiene risas el libro, tiene partes ahí jocosas o de camerino que a veces la gente no sabe que también ilustran eso. Entonces, esa camisa él la rifó y está esperando que le den el dinero. Entonces, tiene un poco de todo, tiene risas, tiene lágrimas, como lo que me estoy mencionado, de un jugador que bueno, perdió a su hermano casi que en plena prueba para vincularse a un equipo de primera división y tiene mucho de todo, pero sobre todo tiene consejo del que sabe, y creo que la base del éxito, creo que la palabra éxito está un poco elevada, pero no excelencia, sino del éxito que tuvo el libro fue seguir el consejo de los que saben, seguir una pasión por la literatura, y nos dimos cuenta, Randall, por último, perdón, que la gente todavía lee. Viera, Randall, que esa fue una duda, y mis dos compañeros me dijeron, no sea necio, Esteban, entonces, ¿para qué estamos en esto? Porque yo todavía tenía dudas de que la gente lee, Randall. La gente me parece que debería leer más. Leer es algo que yo le cultivo a mi hija desde pequeña, y me parece que leer le deja a usted beneficios, sea lo que sea. Por supuesto, hay libros que yo jamás leería, y respeto eso, pero yo tenía ese miedo, Randall, que la gente no compre un libro, porque tengo yo todavía esa percepción que se me ha quitado un poco, que la gente todavía lee, de verdad la gente lee, y cuando llega un muchacho de 17 años que le pide un libro, yo salgo disparado a llevárselo, porque eso lo motiva mucho a uno. No se lo puedo regalar porque esto fue durísimo, pero la gente lee más de lo que uno piensa, Néstor. Hay una cosita chiquitita que quería contar que también es de historia pura del país, que nos refleja mucho lo que somos, y es, en el año 78 la liga casi desciende, entonces se genera toda esta controversia de traer un técnico diferente, un técnico europeo, pero no había plata, no había cómo. A alguien se le ocurre que en Europa del Este hay buenos técnicos y pueden costar un poquito menos. Entonces, bueno, la torta era que era plena Guerra Fría y no habían relaciones diplomáticas. Entonces, vean lo que es este país. El presidente de la liga decide contactar al canciller del país, ¿verdad? El canciller del país, vía el Partido Comunista, ¿verdad? Vía Eduardo Mora Valverde, le mandan una invitación a, bueno, entonces Checoslovaquia, ¿verdad? Para un técnico y demás. Por ahí el Partido Comunista Checo contesta y dice que sí, que tienen por ahí un señor, un joven en aquel momento, con buen suceso, que además habla un poquito de español, ¿verdad? Y bueno, se hace todo un cruce diplomático a través de Cancillería, Partido Comunista, y bueno, después de todas estas ires y venires de diplomacia, que parece un libro de Tom Clancy, ¿verdad? Así es como llega Iván Raz a Costa Rica, para cambiar para siempre la historia del fútbol. Pero, o sea, imagínense un país en el cual un canciller de la República habla con el secretario del Partido Comunista para traer un técnico, ¿verdad? Esa historia, junto con la carta del partido, están reproducidas en el libro. Entonces, hay también historias como estas que no dejan de ser poquito jocosas, pero que nos desnudan mucho en esa fiebre por el fútbol, ¿verdad? Que se vive a todo nivel. Claro. Yo les agradezco muchísimo, se me ha ido soplado el programa. La liga es mi segundo equipo. Sí, eso es cierto, Néstor, eso es cierto. Sí. Yo siempre voy con la liga, excepto cuando jugaba con Cartago. Pero bueno, muchas gracias a ambos. ¿Dónde se puede conseguir en este momento el libro? Bueno, voy yo con una primera parte y Néstor con la segunda. Algunos lo estamos dando, Randall, de verdad, siguiendo el consejo de los que saben. Latano Pandolfo nos decía, vea, yo he vendido muchos libros, pero los ando la joroba del carro. Si algunas personas quieren, me pueden contactar al 8366-9272, 8366-9272, y ahí nos ponemos de acuerdo, y Néstor, que es mucho más digital que yo, pues sigue con otra parte. En realidad también tenemos la página las páginas en redes sociales, son un centenario de leyendas, así la pueden encontrar. Ahí hay datos de contacto nuestros, pueden entrar y ver los contenidos incluso, y ahí van a tener como una pequeña boquita de lo que es el libro, hay material audiovisual y demás.
Y de toda suerte, pues a mí también me pueden escribir o mandar un mensaje al 8326-1270 y con mucho gusto pues les colaboramos. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hoy. Ustedes saben que siempre el invitado tiene que escoger canción. Sí. Así es que por favor escojan una canción para cerrar Matices. Mira, Randall, que me acordé de eso en medio programa, no lo pensaba y no quería cerrar con, tal vez la gente cierran con la de la liga, ¿no? Mira que de verdad el fútbol fue una pasión para esto y la profesión, la escritura, el periodismo, la fotografía, pero terminamos un poco saturados del tema. Si a Néstor le parece, hay una que se me ocurrió, pues ya sabía que venía esa pregunta, una Néstor que se llama Learning to Fly, de Tom Petty. Creo que aprendimos un poco a volar en esta dura aventura, pero usted manda, Néstor, ¿qué le parece? Es precioso. Yo respeto, son partes de las reglas de este equipo. Okay, está bien. Será Learning to Fly, aprendiendo a volar. Que dicho que no me pediste lo de la liga porque hoy no la iba a poner. Bueno, está bien. Randall, muchas gracias. Pura vida, mucha suerte. Muchas gracias, de verdad. Gracias igualmente. Que esté muy bien, suerte con el libro, yo lo tengo. Es espectacular, mis hijos lo han visto, además es espectacular. Así es que invitados todos a hacer los contactos por el teléfono o por las páginas. Y bueno, aprendiendo a volar, despide Matices hoy. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Randall. Gracias, Randall. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.